faltarán los problemas. Es más, les anticipo, para muchas personas, venir a la consagración, con el tiempo empezará a convertirse en un problema. Empezará a convertirse en un problema. Va a haber dificultades para llegar, como si alguien o algo no quisiera que vinieras. Empiezo con esta pregunta. ¿Quién tuvo dificultad para venir hoy a esta preparación para la consagración? Levante la mano honestamente. ¿Quién tuvo dificultad? Me refiero a una dificultad que no contaba. O sea, todos tenemos dificultad. Hombre, yo tengo dificultades económicas. Bueno, no me refiero a eso. Es una dificultad que sale de repente. Un problema en el trabajo, en la casa de repente un problema. Ven, varias personas tuvieron dificultades. Y probablemente a lo largo de esta preparación muchos otros tendrán dificultades. Porque las cosas del Señor son para valientes. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque si tu alma quiere seguir al Señor, que se prepare para combatir. El Señor está de nuestro lado. Pero si quieres vivir tu vocación de felicidad a la que hemos sido llamados, entonces tendremos que luchar por conquistarla. No será así de fácil. Habrá que luchar, nos tendremos que esforzar, pero les aseguro, muchachos, les aseguro que la batalla ya ha sido ganada. Les aseguro que estamos del lado del que ya venció, del lado del que muriendo en la cruz ya nos dio la victoria. ¿Quién como Dios? Entonces, empezamos un camino hacia la felicidad. Todos estamos llamados a esta felicidad. No es la felicidad del mundo, no es la felicidad de más dinero, no es la felicidad de más placer, no es la felicidad de más poder, no es la felicidad de más saber, no es la felicidad de comprarme un nuevo auto. No, todas estas felicidades, que algunas de ellas son legítimas, estos instantes de alegría, que algunas son legítimas, no constituyen en sí misma la felicidad. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que íbamos a ser felices cuando lográramos adquirir cierto producto, comprar cierto carro, llegar a cierto lugar, escalar a cierta posición? Y la triste realidad es que logramos llegar allá, disfrutamos esto un instante, pero después otra vez un vacío en nuestro corazón. Después otra vez ese anhelo en nuestro corazón que no se llenaba. Recuerdo cuando era niño, no hace mucho, no crean, cuando era niño, hace poco, yo tengo 25 años solamente, en serio, y no es broma. A mí me tocó, cuando tenía 5 años, me tocó, digamos, el frenesí de los Ataris, de los juegos. Y yo recuerdo que el primero que yo conocí, no digo que fue el primero que salió, pero el que yo conocí se llamaba el 2600. ¿Alguien lo conoció o no? ¿Alguien conoció el 2600? Que uno jugaba con una palanquita y un botón. Y yo era dele feliz y salió el 2600. Y yo recuerdo que para esa época tener un 2600 era el anhelo de todo joven. La realización de todo joven y de todo niño se encontraba en tener un 2600. Y después fueron saliendo cosas más sofisticadas. Entonces ya salió el control que tenía el botón también arriba. ¡Wow! Uno se sentía feliz. Entonces uno metía la película y tenía que configurar allí, dentro de la película, tenía que mover unas palanquitas para configurar exactamente el juego que uno quería jugar. Pero ahí empezó a verse la realidad de que uno tenía el 2600, jugaba con el 2600 obsesionado durante 15 días, 20 días, un mes, y después iba a terminar al cuarto de San Alejo, al cuarto de los reblujos. Ya uno ni lo volteaba a ver. Entonces inmediatamente salió el Family. ¿Conocieron el Family o no? Y el Family era lo último, era el anhelo de todo joven. Y nosotros felices con el Family. Y nuevamente, uno tenía el Family, lo sacaba otra vez y nuevamente al cuarto de reblujos. Luego salió el Nintendo.
Después del Nintendo, el Super Nintendo. Después del Super Nintendo, ¿qué siguió? El Play. El Ultra 64. Después el Play. Después el Xbox. Ahora estamos en Play 2. Play 3. ¿Cómo corre el tiempo? Y ahora el Wii. Y mañana cualquier otra cosa. Y sin embargo, uno creía que allí estaba todo. Estoy hablando de un ejemplo de un niño, de un joven, que se entusiasmaba con esto y luego lo iba dejando. Pero esta es la constante en toda nuestra vida. Los adultos ya no lo hacen con un videojuego, lo hacen con un puesto de trabajo. Creían que escalar a X posición del trabajo iba a ser la felicidad plena. Y cuando logró escalar ahí, lo único que se dio cuenta es que efectivamente ganaba unos pesos más, pero se le incrementaban las preocupaciones, el tiempo laboral se le incrementaba, los problemas en el trabajo se incrementaban, el ambiente laboral empeoraba. Y escala, y al final nos damos cuenta que no está la felicidad allí. No estoy diciendo que sea malo escalar, no estoy diciendo que sea malo tener buen trabajo, para nada. Estoy diciendo que allí, exclusivamente allí, no encontrarás la felicidad. O el carro. Creíamos que teniendo este tipo de carro seríamos felices, conseguimos el carro, luego queríamos otro, y luego queríamos otro, y otro, y otro. Y el primer mes con el carro nuevo, lo trata uno como una niña, lo trata muy bien, lava el carro, lo brilla, pero después de unos meses uno ya ni le presta atención al carro, ni le importa, porque nuevamente esto no llena el corazón, esto va dejando vacíos, va dejando en el corazón un anhelo que solo podrá llenar, exclusivamente podrá llenar ese vacío. Aquel que creó ese vacío. Solo aquel que creó ese vacío, que creó esa ficha en el rompecabezas, que no encaja con nada creado, con nada material, solo la podrá poner aquel que te creó. Solo Dios, solo nuestro Señor podrá poner esa ficha clave que falta para ser feliz. Y teniendo esa ficha, todo lo otro queda pequeño, todas las otras alegrías quedan sencillas y simples. Hemos sido llamados a una felicidad, a la felicidad de amar a Dios, a la felicidad de ser sus hijos, a la felicidad de sentirnos redimidos y rescatados por su sangre, a la felicidad de saber que no somos esclavos del pecado, a la felicidad de saber y de entender que somos hijos de Dios. He ahí nuestra vocación de felicidad, he ahí nuestra vocación de alegría. No somos bastardos en el sentido estricto de la palabra, no somos hijos sin padre. Tenemos papá, ¿y qué papá el que tenemos? ¿Y qué papá el que tenemos? En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, San Juan nos dice que nos alegremos, porque no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que además lo somos. Somos hijos de Dios. Tenemos un papá maravilloso que nos ama y que quiere nuestra felicidad y que está buscando que seas feliz, pero en la felicidad verdadera, no en la felicidad que vende el mundo. En una felicidad auténtica, en una felicidad que no nos esclavice, en una felicidad que no nos ate. Así pues, la fornicación, la adicción al sexo, la drogadicción, todo este tipo de cosas no proporcionan verdadera felicidad, lo único que dan son instantes de alegría. Pero luego cuando uno experimenta ese instante de alegría, de estar trabado, por ejemplo, o de tener algo ilícito, o de una relación sexual con una prostituta, o de lo que sea, una vez pasa ese pequeño instante, hay un vacío en el corazón. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, que hemos vivido este tipo de cosas, que hemos estado en el pecado de alguna manera, que hemos sido amarrados por un vicio,
sabemos que la alegría del vicio dura poquísimo. Es una alegría efímera, es una alegría pasajera, es una alegría que dura mientras dura ese instante. Un éxtasis transitorio que se eleva cual llamarada de fogata, pero se extingue terriblemente porque no puede darte alegría verdadera. Y después un vacío profundo en el alma. Y después un vacío profundo en el corazón. Después una ansiedad, después una falta y un deseo de volver a buscar aquello que me dio 2 minutos de alegría. Un deseo de volver a buscar aquello. Y sigue uno buscando esto. Y uno lo vuelve a buscar, buscando la felicidad. Pero mientras más lo buscamos, más esclavos nos volvemos de nuestros propios vicios. Menos humanos somos, más animales nos volvemos. ¿Creen ustedes que un señor que está en la calle en este momento, con el tabique roto de consumir porquerías, pidiendo 2 o 3 pesos, muchas veces para consumirlo en drogas, con su estómago lleno de úlceras, con un caso concreto que me encontré aquí en esta esquina, profesional el señor, hablaba 4 y 5 idiomas y me los habló a la perfección allí. ¿Creen ustedes que ese hombre, que por el bazuco fue capaz de dejar su familia, su carrera, su trabajo, su salud, su dignidad, todo lo perdió? ¿Creen ustedes que ese hombre cayó a ese hueco de la noche a la mañana? ¿Creen ustedes que él un día amaneció en la calle? ¡No! Empezó con un pequeño vicio, empezó con una pequeña alegría, empezó con un pequeño instante, empezó con una pequeña invitación de un amigo, empezó con una pequeña invitación de una amiga, una invitación sana, una invitación que no revestía mayor peligro. Hay personas aquí que vinieron del último retiro. Oh Jesús. Lo que pasa es que los que vinieron del último retiro me dicen que pasen aquí a la casa de las siervas, que van a empezar ustedes una preparación para la consagración allí. Si es que no los asusté con lo que acabé de decir. ¿Quién como Dios? A ver, les hago una pregunta. ¿Es cierto lo que estamos diciendo o no? Ojo, no estoy diciendo que todos los placeres sean malos y que todo... No todo es malo. Pero espérate, todo vicio esclaviza. Este hombre del que les estaba hablando no amaneció así de un día para otro. Empezó todo con una pequeña invitación. Empezó todo probando un puchito de marihuana. Sencillo, no me va a pasar nada. Después, un poquito de cocaína. Después, un poco de bazuco. Después, morfina. Y cuando ya nada funciona, lo que resulte. Este pobre hombre que me encontré, que hablé con él, que intentamos ayudarle, que hicimos 1000 cosas intentando sacarlo de allí, de repente desapareció y no lo volvimos a ver. Ruego a Dios por él donde quiera que esté. Pero su problema no era estar en la calle. Paradójicamente se sentía libre caminando por las calles, pero era un pobre esclavo de sí mismo. Un pobre esclavo. Caminaba por las calles sin que nadie le pudiese decir nada, errando con cadenas pesadísimas, cadenas que la gente no alcanza a ver, pero que su alma arrastra, terribles cadenas que no le dejan ser verdaderamente feliz, que no le dejan ser verdaderamente libre, cadenas que aplastan su dignidad, cadenas
que en vez de elevarlo, le pisotean,